Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie de historia antigua y vamos a entrar hoy ya a hablar acerca de una civilización también muy importante, y estoy hablando de la civilización egipcia. Y cuando estudiamos la historia de Egipto realmente es fascinante porque los egipcios realmente han cautivado a todo el mundo. Las famosas pirámides, la esfinge y todos estos faraones que han despertado la curiosidad de investigadores, arqueólogos y también de aquellos ladrones de tumbas que en busca de tesoros, de documentos antiguos, de oro. Realmente el oro de los faraones realmente ha cautivado a muchísimas personas hasta este mismo día. Cuando hablamos de la historia de Egipto tenemos que hablar de una cronología. Por supuesto hay un periodo en el tiempo un poco difuso donde no hay mucha evidencia, pero ya los arqueólogos, los historiadores han planteado una cronología que comienza en este caso con las primeras dinastías hacia el año 3100 hasta el año 2700 antes de nuestra era. Este periodo que abarca con la primera aparición del primer faraón, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Luego de las primeras dinastías vamos a tener el periodo, se conoce como el Reino Viejo o Antiguo en este caso, que abarca desde el año 2700 hasta el año 2200 antes de nuestra era. Luego vamos a tener el primer periodo intermedio, una época de confusión convulsa en la tierra de Egipto, que va a abarcar desde el año 2200 hasta el año 2050. Luego de esto vamos a tener la aparición del Reino Medio, donde esto va a ocurrir entre los años 2050 y el año 1650 antes de nuestra era. La siguiente fecha en la cronología egipcia va a ser el segundo periodo intermedio, porque se va a caracterizar por la invasión de extranjeros conocidos como los hicsos. Son personas semíticas que van a llegar y dominar la tierra de Egipto por cierto periodo de tiempo entre el año 1650 y el año 1540 antes de nuestra era. También, y luego de esto vamos a tener la aparición del nuevo reino, que va a ser entre los 1540 y 1069 antes de nuestra era. Muy interesante que algunos investigadores y arqueólogos opinan que este segundo periodo intermedio en la historia de Egipto, donde extranjeros vienen y dominan la tierra y se convierten en faraones y señores de la tierra, en este caso los hicsos, que más tarde van a ser echados finalmente. Pero lo interesante es que algunos afirman que quizás este es el periodo en que vamos a tener otros pueblos y familias semíticas, como por ejemplo la familia del patriarca Jacob, que van a llegar y se van a establecer en la tierra de Egipto, y esos relatos que vamos a encontrar luego por ejemplo en la Biblia, en el Tanaj, en el libro del Génesis. Lo menciono como dato curioso porque en próximos vídeos vamos a ahondar más en ese detalle. Cuando hablamos de la geografía de Egipto, por supuesto hay que hablar del delta, hay que hablar del río Nilo, la importancia que tiene este río y su caudal y la importancia económica que significó y significa para la tierra de Egipto. Hay que hablar por supuesto de Egipto, la división que había entre el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Hay que hablar del desierto de Libia, hay que hablar de la península del Sinaí. Hay que hablar, por supuesto, también de las cataratas de Nubia, la región de Nubia, que también jugó un papel importante en diferentes dinastías. Y diferentes conceptos, por ejemplo, los egipcios llamaban Kemet o tierra negra, por supuesto, a la tierra que es fértil. Y también usaban la palabra Deshret para hacer referencia a la tierra roja o al desierto, una región también que se conocía o las personas temían en este caso, lógicamente, ¿no? Cuando hablamos un poquito acerca de diferentes épocas, en la época de primavera aproximadamente, ya para este tiempo comenzaban las inundaciones. Sabemos que, por ejemplo, la primera, una gran catarata, ¿no?, que está ubicada en Nubia, jugaba también un papel importante aquí. Sabemos que habían estas inundaciones, ¿no?, cuando llegaban a épocas de lluvia, aproximadamente, ya dije, en julio, por estas fechas, y continuaba así hasta septiembre. Y vamos a tener que este era un tiempo suficiente para que los nutrientes fueran, pues en este caso, desarrollándose, aportando al suelo, ¿no?, para la hora de, en este caso, aportar lo necesario al terreno para la producción de alimentos, que era tan importante. Y cuando llegaba otra vez la época de la cosecha, de recoger, o sea que el Nilo y estas inundaciones propiciaban
en este caso una economía agrícola, con la producción de alimentos y muy significativo, por supuesto, lo que aportaba este Nilo y estas aguas tan beneficiosas para la agricultura. Y ello propició que se desarrolló un sistema de irrigación donde construyeron una especie, en este caso, de canales que propiciaban almacenar el agua, retener el agua por el mayor tiempo posible durante el tiempo de la siembra, y de esta manera aprovechar los recursos naturales para tener buenas cosechas. Cuando hablamos un poquito acerca de la religión de los egipcios tenían miles de dioses, literalmente. Cada ciudad tenía dioses patronos y cientos de dioses, y cada persona individual podía tener sus dioses personales. Eran miles y miles de dioses literalmente, pero por los más conocidos, el más conocido entre ellos el dios Osiris, que era el dios de la muerte, del inframundo, donde la historia nos dice, de acuerdo a la religión egipcia, Osiris fue muerto por su hermano y lo cortaron en pedazos y arrojado al Nilo. Luego su esposa, que además era su hermana, Isis, recoge estos trozos y lo trae de vuelta a la vida. Y es el primer caso que tenemos de una resurrección, entre comillas. Estamos hablando de que esto es una religión muy antigua, muchísimo antes de que otra vez de la religión de los hebreos o cualquier otra, o la religión que se va a desarrollar luego con este tipo de creencias de creer en la resurrección, etc. Antes que la Biblia, por ejemplo, ya los egipcios creían en estos conceptos. Y Osiris se identificaba con el color verde, que significaba este renacimiento de la agricultura, ¿no? De vuelta a la vida, de resurrección, que vamos a tener como parte de la religión egipcia. Vamos a tener un proceso cuando la persona moría, en este caso los faraones y la gente importante, porque los pobres campesinos, ellos no se momificaban, estas personas no tenían derecho a tal cosa. En un momento solamente los faraones y los oficiales, los grandes de la corte, los que podían ser momificados, porque el cuerpo era importante preservarlo para la otra vida, porque los egipcios creían en la inmortalidad del alma, una vida donde luego que usted acababa su vida en este mundo, el alma debía ser guiada hacia esta otra nueva vida, donde iba ahora a enfrentarse a un juicio, y este juicio que se llevaba frente a Osiris, el dios de los muertos, o del inframundo en este caso, entre comillas, y que se tomaba el corazón de la persona y se pesaba en una balanza contra una pluma. Si el corazón pesaba menos que la pluma, se deliberaba en la asamblea de los dioses que se le otorgaría entonces la inmortalidad o la vida eterna a esa alma, y se disfrutaría de todos los placeres y todas las cosas buenas que había disfrutado en esta vida. Si el corazón pesaba más que la pluma, el corazón se tomaba, se arrojaba al suelo, y había un dios llamado Amanti con una cabeza de cocodrilo, cuerpo de leopardo y el pecho de leopardo y cuerpo de rinoceronte, que devoraba ese corazón y lo hacía pedazos. No había en la religión egipcia el concepto de infierno, porque este hecho de que se devorase el corazón significaba la aniquilación completa del alma, significaba la no existencia, que es algo peor todavía que tal concepto de infierno. El no existir es terrible. Por tanto, aquello era lo peor que le podía pasar a alguien. Pero para ello, por supuesto, tenemos que habían diferentes fórmulas, encantamientos, maneras de ayudar a esa alma para llegar al destino final del paraíso. Tenemos el famoso libro de los muertos, con una serie de fórmulas, encantamientos y direcciones para esa alma lograr el objetivo de llegar al paraíso. Y ya mencioné que solamente de esta momificación y tumbas importantes solamente disfrutaban los faraones y los oficiales. La gente común no aspiraba a tal cosa. En un momento solamente se creía que el alma del faraón y los demás importantes eran los que tenían inmortalidad. Luego en la religión se abarcó para todo el mundo esta creencia de la vida después de la muerte, o de esta inmortalidad del alma y estos conceptos de una recompensa, etc. Pero si se dan cuenta que estos mismos conceptos de resurrección, de que cuando uno muere es juzgado y se presenta ante los dioses, de que te pueden condenar por tus pecados o que te pueden recompensar por la vida buena que has llevado, son los mismos conceptos que después lo vamos a encontrar en la misma religión hebrea, o en el cristianismo, o en cualquier otro grupo islam, que han pasado a través de la historia. Mucho antes de que ellos ya lo tenían los egipcios, y pues ha pasado también a otras religiones y culturas. O sea que no es algo intrínseco como tal, ni del judaísmo, ni del cristianismo, ni de islam, ni de otras personas. Mucho antes ya lo creían los egipcios y también los sumerios, de quien ya hemos conversado. De forma interesante, durante la época de las primeras dinastías, el primer faraón va a ser Menes, será su nombre, también se le conoce como Nermes,
que va a ser el que va a unificar el Bajo Egipto y el Alto Egipto, y por supuesto declarado como el primer faraón. ¿Cuál era la posición de los faraones en Egipto? El faraón, por supuesto, era el líder absoluto con toda la mayor autoridad de toda la tierra de Egipto. Era también el líder religioso, porque además era el sumo sacerdote de toda la tierra. Era divino, o sea, el faraón era un dios viviente que se adoraba. Y era, por supuesto, con una institución divina, aquello. Y era un líder de dinastías, porque a la muerte del faraón, su hijo, o en este caso se prefería que fuese un heredero varón, aunque hubieron algunos faraones que fueron mujeres. Pero preferiblemente se prefería al hijo varón para que siguiera en este caso el curso como el siguiente faraón luego de la muerte del padre. Y vamos a tener que se van a desarrollar clases sociales en Egipto, vamos a tener diferentes clases sociales. La cumbre de todo, el faraón, ahí ni hablar, una divinidad, un dios con autoridad económica, política, religiosa, lo máximo aquí en este caso. Un líder divino. Vamos a tener luego la clase alta, es donde van a estar ahí los oficiales de las cortes, los generales, los grandes gentes de la élite, los sacerdotes, los escribas. Vamos a tener aquí, estos son los nobles. Vamos a tener una tercera clase social que son los artistas, los artesanos, etc. Y una cuarta clase social que serían aquí en este caso los granjeros, los campesinos, que son los que trabajan la tierra del faraón. Porque ni la tierra es de ellos, la tierra era del faraón y trabajaban para el faraón. Lo cual no quiere decir que fuesen como esclavos, sino que era un honor, era un orgullo poder trabajar para el faraón, que además era un dios. Así es como la mentalidad en aquella época. Luego de las primeras dinastías vamos a tener la aparición del primer reino antiguo, así como se le llama. El reino viejo, más o menos la traducción del inglés al español. Esto ocurre entre el año 2700 hasta el año 2200 antes de nuestra era. Y vamos a tener aquí una organización burocrática donde por supuesto el faraón sigue siendo la autoridad central. Pero ahora vamos a tener a los visires. El visir es el jefe de los oficiales. Va a ser el segundo hombre después del faraón. Ese va a ser el visir, que va a estar a cargo en este caso de la construcción de las pirámides, la construcción de monumentos, obeliscos. Todo esto va a estar a cargo de los visires. Y vamos a tener que la tierra va a estar dividida en 42 provincias en esta época del reino antiguo. 42 provincias que van a estar en este caso con diferentes oficiales o gobernadores al cargo de la administración de estos territorios. Vamos a tener también que en Egipto es donde tenemos el primer edificio que se va a construir y el más antiguo del mundo. Y esa va a ser la pirámide de Djoser. Es como se le llama. Que esto va a ocurrir durante la tercera dinastía, hacia el año 2700 antes de nuestra era. Se construye en Saqqara esta pirámide de Djoser que todavía se encuentra allí. El monumento más antiguo del mundo. No son las pirámides de Giza, sino otra pirámide un poquito más pequeña. Se conoce como la pirámide de Djoser en Saqqara. Todos los enterramientos, estas pirámides eran en el lado oeste del río Nilo. Es la tierra que se consideraba como la tierra de los muertos en este caso. Algo significativo por supuesto de la tierra de Egipto, ya lo mencioné, las pirámides de Giza. Estas famosas 3 pirámides que siempre se pintan y se ven: la pirámide de Khufu, la pirámide de Khafre y la pirámide de Menkure. Y en este caso, por supuesto, la más grande, la pirámide de Khufu, que era además su tumba. Allí este lugar donde se enterraban los faraones, porque los faraones, ya mencioné, se consideraban como dioses inmortales. Por tanto, estas pirámides o tumbas se construían de tal esplendor y de tal manera con la idea de que durasen eternamente, entre comillas, y era un símbolo del poder del faraón. Por tanto, estas tumbas protegían allí a los restos del rey, el faraón y su familia, con todos sus tesoros, eternamente. Era la idea de los grandes, solamente en este caso los faraones. Y son algunas ideas que podemos mencionar en cuanto a estas primeras épocas de la tierra de Egipto, de las primeras dinastías y del reino antiguo. En el próximo vídeo vamos a conversar acerca del reino medio. Vamos a hablar acerca de la dinastía número 12, vamos a hablar del primer periodo intermedio, el segundo, etc. Y poco a poco vamos a ir adentrándonos en la historia de la civilización egipcia, una de las más antiguas también del mundo, con una historia fascinante hasta este mismo día.
Hasta aquí el vídeo de hoy, gracias a todos por la atención. Como siempre les digo, dejen sus comentarios y compartan cualquier pregunta que tengan, información que sea para el beneficio de todos. Y recordarles otra vez que pueden seguirme en Facebook, en la página donde comparto todos estos vídeos, y el canal en inglés que se llama Ben Habib Academy, donde también hago vídeos como estos, pero en idioma inglés. Si habla el idioma también puede chequear y revisar ese canal también. Gracias otra vez a todos y hasta un próximo encuentro. Saludos para todos.